le conté a mi jefe y me dice, miralo, me parece interesante. Bueno, les hice ganar una cantidad de plata que no te puedo explicar. Nos divertíamos como locos. Yo era una bruja, no era amorosa. ¿En qué sentido? Dicen que era malísima. Todos me dicen que era malísima. Ustedes habían llegado a manejar $2.000 millones de 100.000 argentinos. Eduardo Constantini me vino a buscar, me sacó del Boston, yo me estaba yendo a Estados Unidos. Y sí, la vida me dio revancha en JP Morgan. Y un gran asado, y yo me encuentro con un americano que se llamaba Scott Cobb. Me pongo a charlar con él y me cuenta todo lo que él había hecho. Él era el número 1 de research de Salomon Smith Barney. El tren pasa pocas veces en la vida. Y cuando pasa hay que subirse. Y no hay que preguntarse mucho y allá vamos. Y la relación directa con quienes me dieron oportunidades nunca fueron machistas. Es que en el mundo corporativo era un nido de víboras. Déjenme pensar 2 minutos, me fui al baño, se me cayeron varias lágrimas, no una sola. Era un horror, un horror, un horror, un horror. E ir contra Bank Boston y contra todo el sistema financiero. Yo dije, trágame tierra, esto es grosso, porque vamos contra todo el sistema. Yo fui muy amiga de un periodista muy conocido que se llamaba Bernardo Neustadt. Yo no te lo voy a filtrar porque saben que vos sos muy amiga mía y se van a dar cuenta todos. Listo, alguien se enteró, dice, lo filtramos. ¿Qué es lo que más orgullo te da cuando miras para atrás? Haberle dado a tanta gente oportunidades. Eso, todo valió la pena, porque a pesar del dolor infinito, valió la pena. Porque yo creo siempre que en la vida lo mejor está por venir. ¿Cómo se construye una carrera en finanzas? ¿Qué decisiones cambian un camino profesional? En este podcast hablo con quienes están dentro del juego. Banqueros, traders, inversores y líderes de distintas industrias. Para entender cómo piensan, cómo llegaron hasta ahí y qué podemos aprender de su camino. Esto es Capital Argentino. Bienvenida, María Laura Tramesani, a Capital Argentino. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar acá. Quiero arrancar por preguntarte un poco cómo fueron tus inicios cuando eras chiquita, cómo elegiste la carrera o qué te gustaba hacer. Bueno, gracias Marco por invitarme y gracias por hacerme esta pregunta que es de las que más me gustan que me hagan, porque creo que es muy difícil entender a alguien si uno no le entiende cuáles son sus raíces. Y las raíces te marcan mucho en la vida. Obvio que los árboles pueden torcerse o pueden enderezarse a lo largo de la vida, pero las raíces marcan. Y la raíz mía, te diría, es una raíz de una familia bastante original para su época. Mis abuelos, 2 de ellos inmigrantes, mis 2 abuelos paternos, mi abuelo paterno y mi abuela materno, pero muy originales porque los 2 fueron grandes emprendedores, si querés. Mi abuelo paterno fue un industrial increíble en Argentina que sin haber ido ni haber terminado el secundario ni haber hecho la universidad, construyó la fábrica de motores más grande de Argentina, que tenían todos los edificios en la ciudad de Buenos Aires, ponele. Entonces era un tipo evidentemente muy talentoso y muy, muy laburador y muy, muy emprendedor, que se casó con una mujer italiana también venida con una mano atrás y adelante, y que juntos hicieron que mi padre fuera un profesional muy importante en ciencia. Mi padre era investigador y hacía ciencia básica en neurobiología, lo que hoy es neurociencia. En la década del 50, mi padre hacía neurociencias, si querés. Entonces era una familia bastante adelantada, y en mi casa hablar de clonaciones y hablar de temas de neurociencia era una cosa normal. Mi
mis abuelos maternos, por otro lado, también eran muy trabajadores. Mi abuelo era odontólogo y se había roto el lomo para salir adelante. Y mi abuela hasta trabajaba, era secretaria. En esa época es una cosa muy fuerte. Y tuvieron una sola hija, a la cual, si bien mis dos abuelos mandaron a sus dos hijos a los colegios, entre comillas, donde iba la clase patricia argentina, lo cual yo me imagino que en esa época tenía que ser muy, muy disruptivo, porque ellos eran tipos que estaban saliendo adelante y los metieron socialmente en círculos, te diría, que naturalmente no les pertenecían. Así todo, mi abuelo, cuando mamá termina el colegio, que iba al colegio de las esclavas, le dice: vos tenés que ir a la universidad. Y mi madre era odontóloga. Y mi padre era científico, así que eran una combinación bastante insólita. Mi padre era discípulo de Usai, un premio Nobel, era director de un instituto donde él era director, y en el abajo de piso el otro director era Leloir, que era otro premio Nobel. Es decir, yo nací en una familia en ese sentido muy especial, donde el esfuerzo era la orden del día, donde te dejaban estudiar lo que se te cantara, pero lo que se te cantara. Yo solo tenía que decir que tenía ganas de estudiar algo y lo estudiaba. Y me hacían viajar mucho a muchos lugares del mundo. Mi padre creía que el mundo tenía que ser tu lugar en esta tierra, que tenías que sentirte muy cómoda en el mundo, con lo cual desde muy chica yo, estuve muchos meses en Inglaterra, después estuve en Francia, después estuve en Estados Unidos bastante tiempo. Es decir, tuve una formación muy especial y terminé estudiando economía y sistemas, las dos carreras. Y me fue muy bien, fui diploma de honor de la facultad, nada. Es decir, nada, fue una historia pero era siempre muy ligado al esfuerzo también. Es decir, no era solo que, tonta no era, porque pude estudiar dos carreras a la vez, pero en mi casa había una gran disciplina, un gusto por el saber, un gusto enorme por el mundo y mucho entusiasmo en cualquier cosa que se hiciera. Un científico, si no tiene entusiasmo, no prospera, y mi padre era un gran científico. Tremenda introducción, y está bueno también saber un poco de dónde venís. ¿Te interesaba un poco todo, los idiomas, viajar, aprender, ese gusto por el saber? Todavía no mencionaste las finanzas. Uh-huh. Estudiaste la licenciatura en Economía de la UCA, te recibiste con honores, y en el ITBA Sistemas. ¿En qué momento te encontrás con el mundo financiero? ¿Cuál fue tu primera experiencia profesional? Yo me encuentro con el mundo financiero muy chica, porque mi padre, más allá de eso, tiene una historia muy linda que representa mucho lo que es la ciencia en la Argentina, que es cuando el doctor Bernardo Usai, nuestro primer premio Nobel, le pregunta a papá si quería trabajar lo convoca a papá a trabajar dentro de su instituto y le dice: doctor Tramezzani, ¿usted tiene de qué vivir? Y él le dijo: sí, yo tengo de qué vivir, gracias a Dios tengo una familia que tiene un pasar económico muy bueno. Entonces le dijo: entonces usted sí puede hacer ciencia. Es un tema, ¿no? Y mi padre, más allá de que su abuelo, mi abuelo le había provisto un bienestar económico, le gustaba mucho el mercado. El mercado lo escuchaba en mi casa, y sí, lo que me daba cuenta era que era un lugar donde vos entendías el mundo. Es decir, la Argentina la entendías perfecto. Vos no tenías que estudiar mucho, entender mucho la política. Si entendías que después de cada proceso tenías una devaluación, tenías ajustes de tasa. Después de eso tenías que inflación, que terminaba en otro desastre. Ibas entendiendo muy bien cómo se manejaba la economía argentina. Entonces, todo eso se me metió mucho en la piel y me divertía, me parecía muy divertido, me parecía muy interesante para entender. Y después más adelante, cuando te vas metiendo en la globalización, que eso vino mucho más tarde, ya ahí entendés todo el juego de las variables económicas. Es decir, entendés que no entendés, que entendés poco, pero por lo menos te metes mucho más en el tema.
¿Vos cuando te metiste a trabajar, o sea, cuando estabas estudiando, ya te habías dado cuenta que te encantaban las finanzas y ibas a trabajar de eso? ¿O No. cómo llegaste al mundo de las finanzas? A mí me encantaba todo, porque Ok. me encantaba estudiar. Mi casa era una casa donde todo te gustaba. En mi casa se hablaba de historia, se hablaba de política, se hablaba de ciencia, se hablaba de todo. Era un tipo muy interesante en todo eso. Y lo compartía mucho y le gustaba toda que esa conversación se mantuviera en la mesa. Y además nos mandaba a estudiar afuera, con lo cual traíamos muchas cosas. No, yo me di cuenta, como me gustaba todo, en un momento quise estudiar biología, en otro momento quise estudiar, todo esto sin estudiarlo, decía estudiar antropología, después quería estudiar un poco de todo, matemática, y papá me dijo, mira, estudiar algo amplio y después especializate. Y en ese momento estudiar algo amplio era estudiar sistemas, porque en el fondo los análisis de sistemas, digamos, formas una lógica. Entonces lo que tenés es una gran lógica matemática, que es muy interesante, y como tenía 2 o 3 materias ahí mientras que estaba estudiando análisis de sistemas de economía, me fascinaron. Y me metí en la UCA a estudiar economía mientras que estudiaba sistemas y terminé estudiando las 2 carreras y terminé las 2 carreras. Y estudiando economía cada vez más iba tendiendo a que lo que más me divertía dentro de la economía no era el análisis económico macro, sino que era el mercado. Y ahí sí me toman, ni bien termino la carrera, me toman como operadora de mesa y bueno, y ahí ya, chao. Y ahí ya me quedé para siempre de ese lado del saber, si querés. Ahí es donde arrancás en Pecunia, ¿no? Claro. 26 de diciembre del 89, después de Navidad, cuando toda la gente se iba de vacaciones, yo estaba feliz que tenía mi primer trabajo. Imagínate, hiperinflación en Argentina, plan Bonex en Argentina, el día que empiezo a trabajar, plan Bonex. Tasa de interés, creo que estaba en 3000%. 26 de diciembre del 89, 2000%, 2000%. ¿Vos sabés lo que es una tasa de interés de 2000%? Tenías, bueno, estabas teniendo el colapso. Ahí inmediatamente tuviste el colapso y el plan Bonex inmediatamente. ¿Qué rol fuiste a ocupar y con qué te encontraste? O sea, ¿qué te esperabas y con qué te encontraste? ¿Qué hacías? ¿Te estabas formando ahí en tus primeras herramientas, digamos? Yo empecé en la mesa y lo primero que empecé me enseñaron a hacer minutas, porque en esa época para operar vos tenías que hacer minutas y hacías unos papelitos así, cuadraditos, esos que todavía existen, y ahí pasabas lo que se compraba y lo que se vendía. Una cosa de la edad de piedra, total. Y a mí la mesa me divertía, pero me parecía como muy básico, ¿viste? Es decir, no hay desarrollo intelectual. Hoy las mesas son más sofisticadas, pero en ese momento era el famoso 20-40, ¿viste? Como comprar en 20 y vender en 40. Y entonces ahí a mí me gustaba la idea de hacer un poquito de research y aprender y de ver si había algunos instrumentos, cosas para hacer distintas. Y de repente encuentro que habían después, con posterioridad del plan Bonex, el gobierno emite unos títulos que se llamaban los BOCREX. Esos eran unos títulos que se les daban a los importadores y a los exportadores, que por el descalce de monedas y por el drama que se había producido, los importadores habían quedado muertos. Entonces podían, un poquito como el Bopreal ahora, si querés, pero que podían pagar sus importaciones o derechos de importación con esos títulos. Y esos títulos estaban cotizando muy bajo la par, y te los tomaban a la par. Entonces ahí había un diferencial que si vos se los lograbas que los importadores los compraran, se hacían una diferencia fenomenal. Y esos títulos de casualidad los descubrí leyendo el boletín oficial. Entonces le cuento, porque era una financiera muy chiquita, cuento... Perdón que te interrumpa, porque sí. Decís muy naturalmente los descubrí leyendo el boletín oficial, o sea... ¿Qué edad tenías? ¿Por qué leías el boletín oficial? O sea, me imagino que tus padres no leían el boletín oficial. ¿O cómo era? Yo que me acuerdo. ¿Cómo fue ese descubrir, digamos, esa situación? Yo llegabas a la mesa y agarrabas ámbito financiero, agarrabas, ¿qué otro diario había? El Cronista, pero se llamaba de otro modo. O se llamaba El Cronista y tenía otro dueño, porque el Cronista tuvo tantos dueños. Y yo agarraba también, además, el boletín oficial, porque me parecía que ahí iba a aparecer... Como ibas teniendo tanto cambio, ahí tenías que aparecer. Entonces agarraba el boletín oficial y descubro que hay estos títulos. ¿Por qué agarro el boletín oficial? ¿Qué sé yo? Porque no me gustaba, qué sé yo, agarro el boletín oficial. Abro, leo eso y digo, miren, acá hay algo raro. Y ahí sí pedí las normas del central.
las normas de emisión del título, las busqué, porque las tenías que buscar, te las daban en papel, las tenías que ir a pedir a la gente de operaciones abajo, que guardaban todo eso en un bibliorato. No llegaba a una mesa las normas del central. Alguien te contaba, el central hoy dice que hay que hacer tal cosa. Entonces, te buscaba las normas del central, agarré todo el paquetito y le dije, miren, acá me parece que hay algo interesante. Y me puse a mirarlo y a estudiarlo y a estudiarlo y a estudiarlo. Y dije, mira, a mí esto me parece que si este título, ¿cuánto cotiza? Cotiza a 60, 70% de paridad y te lo toman al 100% de paridad y se lo podés vender a quien lo puede usar, ese diferencial de 30 puntos es una fortuna para alguien si lo va a usar. Lo que pasa es que hay que vendérselo a alguien. Porque prácticamente no tenían liquidez, había que darle liquidez al papel y había que generar un negocio ahí. Bueno, y hice eso y le conté a mi jefe y me dice, miralo, me parece interesante. Bueno, les hice ganar una cantidad de plata que no te puedo explicar. Me dieron un lindo bono, pero comparar, que ahí siempre digo, y ahí son las cosas que uno empieza a ver con retrospectiva, ¿viste? Si yo hubiera sido varón en esa época y hubiera sido hombre y hubiera tenido otra garra para pelear por la plata como pelean los hombres, yo me hubiera llevado una torta de plata, porque la torta de plata que se llevaron los dueños de la compañía, porque todo el mercado de importadores, y en ese momento los mercados eran muy chicos, el mercado de importadores era chico, pero estaba todo concentrado. Nadie lo estaba haciendo ese negocio. Nadie lo estaba haciendo, lo hicimos todos nosotros. Y fuimos market makers, después terminamos, el negocio pasaba por pecuña. Después empezó a achicarse, como todas estas cosas, empieza a achicarse y después un año y medio después desapareció, pero fue un año y medio de levantarla con pala, ¿Qué reputación fuiste construyendo? Como, no sé, entrás, de la nada descubrís un negocio millonario, ese año se llena de plata el banco por tu culpa. ¿Qué reputación formaste dentro de Pecunia, digamos? Y no, era una niña mimada después. Después fue una niña mimada, pero no tan bien pagada, ¿entendés? Yo veía que los operadores se llevaban mucha más plata que yo. Porque era un negocio, porque era así, la plata pasaba por la mesa. Y el operador se llevaba mucha plata y yo había generado mucha plata, pero bueno, qué sé yo, eran culturas y yo mucho no me lo preguntaba. Imagínate, era mi primer trabajo. Yo tenía un background académico que ninguno de los que estaban ahí tenía ese background académico, pero bueno, era ya gente más grande con mucha más experiencia. Yo tenía 2 carreras, hablaba 3 idiomas, había vivido en un montón de lugares del mundo, nadie lo tenía, no competía eso, pero era mujer y era mi primer trabajo. ¿Por qué me aceptan en la mesa? Y porque eran vivos, ¿qué querés que te diga? No eran tontos, ¿entendés? La mesa era el lugar donde generaba plata, yo venía con buen... Es más, el que me hace la entrevista era uno de los directores, que no era uno de los dueños. Después inmediatamente me sienta conmigo uno de los dueños. En 2 minutos me agarra y le cuento 3 pavadas y me dice, ¿querés trabajar acá? Pero como diciendo, no te vayas. Cosa que también era distinto, porque... qué sé yo estaba re entusiasmada. Hay momentos donde vos en la vida, siendo muy joven, ni te lo planteás, te dan una oportunidad que te entusiasma y allá vas. Y después te vas abriendo caminos y gracias a Dios los caminos se me dieron. ¿Cómo fue siguiendo ese camino dentro de Pecunia? Pues? Dentro de Pecunia duró poco porque enseguida me quedó muy chico el lugar y Argentina empezó a entrar entra en la década del 90, entra en el año 92, se produce la convertibilidad y ahí se presenta otra Argentina. Porque vos en Pecunia decías que entraste en el 89 89, más o menos. Trabajé 2 años. 2 años, más o menos años. En el 91, 92 vos ya en te el estabas 92 yendo me al fui. Boston. En el 92 me fui al Boston, porque el Boston también estaba siendo era muy precursor en ese momento, muy precursor. Tenía un director financiero muy piola, que se llamaba Eduardo Truco, que se dio cuenta que la Argentina iba a ser otra Argentina. Si el plan de convertibilidad funcionaba, se venía a otro país. Y si se venía a otro país, la teoría de él, y era muy piola, era decir, tenemos que generar muchísimos negocios, todos del mundo desarrollado. Algunos sobrevivirán y otros no. Pero tenemos que largarnos y sembrar en todos lados. Y para sembrar en todos lados tenemos que tomar gente en todos lados. Uno de ellos es el negocio de portfolio management y tenemos que tener un equipo de research al lado. Y después sigo haciendo más negocios, el negocio de venta institucional, un montón de negocios. Y
a mí me convocaron para armar el departamento de research. Mi experiencia era el BOCREX, imagínate, un título en la Argentina que había ido muy bien, que se había hecho mucha plata, pero no había nadie que hubiera hecho research en ese momento. El único más o menos estaba haciendo algo era Eduardo Tapia, que estaba en Mildesa armando algo, porque ahí ya empezabas a tener venida de capital extranjero. El Boston, que me llaman a mí para armarlo y me dice, Eduardo Truco me agarra y me dice, pero no tenemos ni idea cómo se hace esto. Andate al mundo, conseguite un lugar donde te enseñan, vení y lo hacemos. Y le digo a Eduardo, a mí el mundo era mi casa, sinceramente, porque en ese sentido había sido bárbaro. Y no sé dónde, no sé, que había habido una de estas reuniones con gente que empezaban a venir a la Argentina, gente de research y gente de mesa, a mirar, porque ya comprar papeles emergentes era interesante. Y había un asado, no me acuerdo, en Belgrano, que hay una casa en blanco encalada donde hoy todavía se hacen fiestas de casamiento, que no me acuerdo dónde. Bueno, no importa. Y ahí hay una comida y un gran asado, y yo me encuentro con un americano que se llamaba Scott Cobb. Me pongo a charlar con él y me cuenta todo lo que él había hecho. Él era el número 1 de research de Salomon Smith Barney. Y me dice, me dice, esto es un boom y lo que va a generarse acá es un boom. Me dice, nosotros tenemos un brazo de trading tan fuerte que si logramos repetir más o menos lo que hicimos en México, ustedes la rompen. En México, me dice, yo hice research sobre 3 papeles, creo que era Cemex, Telecom, y no me acuerdo qué. No, sí, era Telecom, Telmex, que se estaba privatizando y la compraba, no me acuerdo quién ahí en ese momento. Bueno, y me dice, y ahí se produce unos ingresos, un inflow de capitales brutal. Le digo, a mí me convocaron a este banco para hacer research. Le digo, yo no puedo ir a aprender con vos. Obvio, me dice, venite y después operamos juntos, yo te enseño. Bueno, y me fui 3 meses y le dije a mi jefe, le digo, mirá, acá me dieron, vos querías que yo me consiga, ya me lo conseguí, en Salomon Smith Barney me tienen 3 meses, yo me voy. Yo estaba casada y con 2 hijas, una de 4 años, no, de 5, y la otra de 3 o 2 y medio. Chau, adiós, me voy. Antes de pasar ese viaje, para poner un poco en contexto, y porque el público se renueva, claro. ya hemos hablado igual, ¿qué era el Bank Boston en esa época para la Argentina? Banco, ¿cómo era ese banco? Claro. Bueno, Argentina tenías las 2 bancas, la banca extranjera y la banca argentina. La banca extranjera era lo más, pero en la banca extranjera estaba Citibank y Bank Boston. Y yo no sé si habría alguno más chiquitito, ya ni me acuerdo, pero no, éramos los 2 bancos. Bank Boston era un monstruo. ¿Por qué era un monstruo? Porque era un banco que primero fue el primer banco en cotizar en Estados Unidos, en el año 1784. Es el primer papel de banco que cotiza. Era un banco muy, te diría, white collar, era muy elegantón, porque era un banco de New England, de la ciudad de Boston, que había financiado en Argentina todo el negocio, el negocio, digamos, de comercio exterior, sobre todo lanero. Entonces, desde 1900 y pico ya estaba en Argentina. Y tenía una larguísima trayectoria. Y Citi era el banco más grande del mundo en ese momento, y era Citi que tenía su pata en Argentina, con 2 culturas muy diferentes. Bank Boston era un banco que siempre decíamos, Bank Boston es como el Vaticano, todo se mueve divino, elegante, perfecto, y en el Citi es todo muy agresivo. Y esos eran los 2 grandes bancos que vos tenías. El resto tenías la banca local, que ya ni me acuerdo porque todas, prácticamente salvo Banco Galicia, que ya existía, mucho que había quebrado, era muy chiquito, muy. Volvamos ahora sí, teniendo el contexto de lo que era, lo definiste como un monstruo, que el Bank Boston en esa época era gigante. Monstruo para esa Argentina. Sí, no, obvio, que el Bank Boston en esa época era enorme, era un banco muy relevante junto con el Citi.
te dan la responsabilidad de crear un departamento de research desde cero, que si bien te encantaba el mundo, descubrir, aprender todo, me imagino un desafío enorme, y te encontrás con esta persona muy importante que te dice, bueno, te puedo enseñar, no sé, cómo llega ese viaje, cómo fue ese viaje, bueno, te habías casado, tenías 2 hijas chiquitas, ¿cómo fue ese momento en ese contexto, digamos? ¿Qué sé yo? A mí me parecía, la vida ha sido muy generosa conmigo, porque imagínate que en cada momento que iba necesitando algo, me lo ponía ahí cerca. Es cierto que yo lo buscaba, pero aparecía, y a mí me parecía normal. ¿Qué quieres que te diga? No me llamaba ni la atención. Me parecía espectacular, se me había dado una oportunidad fenomenal. Por eso te digo, yo, cuando las oportunidades, cuando el tren pasa pocas veces en la vida, y cuando pasa hay que subirse, y no hay que preguntarse mucho, y allá vamos. Y eso lo he hecho a lo largo de toda mi vida y lo sigo haciendo el día de hoy. Entonces me dio la sensación esto, acá me pasó un tren fabuloso, me tengo que subir, me tengo que ir, y veremos cómo sigue todo esto. ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo A fue New ese York. viaje? Me fui a New York 3 meses. En el medio pude volver un mes a Buenos Aires. Hice un mes y medio, volví un mes y me fui otro mes y medio. Eso sí pedí en el banco porque 3 meses para 2 niñitas tan chiquitinas era bastante complicado. Al final del segundo mes y medio vino mamá con las 2 chiquitas. Y bueno, y lo que hacía era, desde que me levantaba, en New York, y New York todavía lo sigue haciendo, se empieza a trabajar a las 7 y media de la mañana, y yo no paraba de leer, de aprender, de escribir, de meterme en ese mundo. Y bueno, y fue muy interesante. Y lo que hice cuando volví fue imitar totalmente. Yo dije, hagamos como los japoneses acá. No inventemos la rueda, copiemos exactamente cómo trabaja Estados Unidos en esto, hagamos los modelos de research, que era un modelo de research del sell side, no del buy side. Es decir, para los que no sepan de mercado, el sell side son hacer análisis de bonos y de acciones para salir a vender esos papeles a los inversores institucionales, entendiendo por inversores institucionales, compañías de seguros, AFJPs en estos momentos, cualquier institución que compre y que quien administra el dinero sea un profesional. Eso es hacer research para el sell side. Hacer research para el buy side es hacer es hacer análisis de mercado para alimentar los propios portafolios, ya sean los fondos propios, ya sea lo que sea interior de la organización. Entonces, bueno, nosotros decidimos hacer research. Yo hago el que aprendí, el otro no lo sé hacer muy bien todavía, porque todavía no nos metimos en ese mundo, entonces hay que construir un equipo. Construir un equipo en ese momento significaba dividirlos por sector. Primero dividir quienes hicieran análisis de bonos, porque el análisis del fixed income o de los bonos es un tipo de análisis, y el análisis de equity es otro tipo de análisis, y en lo que era equity o acciones, dividirlos por sectores, y entonces tomamos un equipo, y ese equipo empezó a hacer todo ese análisis. Pero después del análisis, el análisis hay que comunicarlo y salir a venderlo. Y todo eso lo fuimos armando. Es increíble. O sea, 3 meses para aprender es un montón, pero a la vez a esa edad y sin tampoco tener tanto experiencia haciendo research, me parece un desafío tremendo. Llevado a la práctica, ¿cómo te fue? ¿Cómo termina, digamos, ese proceso? A ver, te voy a ser súper honesta. Mira, puede ser mucho. A mí mi vida primero es el desafío continuo, y si no existe me lo autogenero, porque me encantan los desafíos. Nada que me guste más que el desafío, así que eso me parecía espectacular. ¿Cómo terminó? Lo que pasa es que había que generar tu propia demanda. Vos hacías eso, ¿y quién? ¿Y después qué? Pero Eduardo Tapia hacía exactamente lo mismo, pero él lo que había, y yo veía eso. Me decía Eduardo, me fijaba qué hacían el único que hacía esto de la misma manera, y él lo que había logrado era generar inversores institucionales del exterior que operaban a través de Mildesa, que era donde él trabajaba en esa época. Entonces, yo le dije a mi jefe,
Digo, tenemos que generar esto, porque yo voy a hacer una cantidad de análisis de papeles y después alguien tiene que salir a venderlos, a ofrecerlos, comunicarlos, y después se tiene que canalizar a través de quien esté operando, porque ese tipo de análisis te lo pagan dándote el trading de los papeles. Nadie te paga porque le hagas una recomendación sobre, claro, qué sé yo, Telecom o sobre le Telefónica. recomendás Telecom y después él lo opera a través de tu banco, Alic, lo que sea, y vos cobrás por esa operación. Exactamente. Okay. Es una forma de hacer marketing para después vender el producto. Pero ¿no? va sustentado en real research. Total. Con total, digamos, Total. profesionalismo. Obviamente. No, súper profesionalismo. Tanto profesionalismo que algunos problemas tuvimos divertidísimos, pero bueno, porque yo me largué así, nos largamos así y ¿Cómo era tu forma de trabajar? Porque ahí tuviste como hasta el 96 con ese proyecto. Claro, tuve hasta el 96 con ese proyecto. ¿Y cómo fue? Y ahí fue interesantísimo, porque por otro lado se estaban armando todo un negocio de portfolio management interno en el banco. Entonces, yo tenía mi jefe directo, quería que yo le diera recomendaciones para los portfolios que ellos manejaban. Y algo le dábamos de eso, pero eso es muy aburrido, porque a mí lo que me gustaba era el mercado de afuera y me gustaba y me parecía súper interesante. Y además a mí me gusta mucho comunicar. Y el analista, ese analista, además Scott Kalb me lo había dicho, el buen analista es un gran periodista, me dice. Tiene que comunicar mucho. Y yo le dije, a mi juego me llamaste, ¿qué más me divierte que esto? Entonces, no solo traté de armar viajes al exterior para salir a vender, digamos, a juntarme con los inversores institucionales, sino que además, como el banco tenía su propia ALIC o casa de bolsa en ese momento, salimos a decirle a la casa de bolsa que les explicábamos a la casa de bolsa, teníamos reuniones con ellos y demás, y salíamos y les hacíamos recomendaciones para que ellos se los recomendaran a sus clientes, que entre ellos había algunos clientes institucionales. Teniendo la suerte, porque también en este sentido la vida siempre me ha dado una cuota de suerte fenomenal, que uno de los dueños, porque en ese momento la casa de bolsa de Bank Boston era 50% de Bank Boston y 50% de 3 socios, 3 personas físicas. Okay. Una de ellas se llamaba Mario Rossi, que todavía vive, sí. Mario Rossi. Sí. Y Mario Rossi era uno de los dueños de Boston Securities, sí. Que así se llamaba la compañía. Ah, los conoces, bien. Y Mario le redivirtió eso, le encantó y yo, que me divertía, porque con mi equipo íbamos, les dábamos charlas, les ayudábamos, de repente hay estos movimientos políticos en el banco, y Mario pasa a ser el número 2 del banco, a quien yo le había dado todo esto por amor al arte, ¿entendés? Porque me divertía, porque lo quería, y me salió redondo, porque el número 2 del banco me recontra conocía. Y en un momento hay un movimiento en el banco donde este jefe mío que estaba haciendo portfolio management y que en algún momento querían empezar a hacer algo de fondos, se va del banco y se va al Banco Real. Y a mí me llaman y me preguntan, María Laura, ahora sí queremos desarrollar el negocio de fondos. Ya en ese momento ocurre la crisis del tequila. 95 más o menos. Claro, y en el 95, con la crisis del tequila, todos los equipos de research se disuelven en la región. Sí. Porque no tenía mucho sentido, porque muchos habían quedado muy golpeados y se van todos a New York. Sí. Y entonces se van todos a New York y a mí mi jefe me dice, esto no va a durar mucho más acá, vos no querés, nosotros sí nos parece que armar el negocio de fondos va a tener más sentido. Mi jefe en realidad no era mi jefe. Sí, pasó a ser mi jefe, Mario, claro. Ahí inmediatamente pasó a ser mi jefe. Porque se había ido, mi jefe real se había ido y Mario era el número 2 del banco y me dice, listo, te damos este negocio que es desarrollarlo. ¿Ahí vos te convertís en la presidenta de 1784 o arrancás como parte del equipo? Digamos? Yo empiezo primero porque había un poquito antes, mi jefe que se va al río no se había ido. Okay. Y me ofrecen, había agarrado el proyecto. Querían empezar a hacer algo, todavía no lo habían empezado, me dice, empecemos a dejar de hacer research, reconvertamos el equipo
y vos empezás a ver la parte de ventas. Ok, de o sea, fondos. 1784 nace en el 96 o un poco antes. Se llamaba Boston Inversora de Valores, ni siquiera. Ok. Porque no tenía ese nombre ni siquiera. Ok. Todo eso lo hicimos nosotros después, Ok. 1784. Igual, más allá de estos Sí. detalles, creo que lo importante, volviendo a lo que es, digamos, tu camino, tu motivación, lo que me parece tremendo es la motivación que tenías, o esto que decís, como que fuiste porque te gustaba el negocio, hiciste algo de más que la vida te termina pagando por una casualidad y demás. Y, o sea, a todo esto, o sea, vos siendo mujer en esa época, que era una época mucho más machista que lo que es ahora, Tremendo. y la historia que me está contando ahora puede ser cualquier hombre exitoso de aquella época y todavía no me hablaste ni siquiera del machismo y cómo esas barreras podían afectar también tu crecimiento, tu forma de ser, tu motivación, porque a veces puede ser frustrante. ¿Cómo era ser mujer en esa época? Hacer negocios con inversores institucionales, o me estás hablando de personas como Mario Rossi, tipos que les iba muy muy bien ya en esa época y eran importantes, tomaban decisiones, etcétera. ¿Cómo fue para vos ir sorteando los distintos desafíos que te ponía tu carrera y además hacerlo tan bien que terminás en un puesto como ese? Mira, a ver, tuve suerte porque los grandes hombres que me pegaron, digamos, me empujaron a hacer más, nunca fueron machistas. Fíjate, yo te empecé contando el cuento de mi familia. Así, mi abuelo no era machista, mi padre, olvídate que fuera machista, me mandaba a estudiar cualquier cosa. Mi primer gran jefe, que fue Mario, era cero machista, cero. En realidad, en ese sentido, la relación directa con quienes me dieron oportunidades nunca fueron machistas. Lo que pasa es que en el mundo corporativo era un nido de víboras y eran complicadas. Lo que pasa es que yo ni me lo planteaba porque como yo no había vivido el machismo cercano, ¿entendés? En mi casa no había habido, no tenía experiencia de que mi papá me dijera que no podía hacer algo porque era mujer. ¿Qué sé yo? Yo podía, toda la vida podía hacer lo que se me diera la gana. Toda la vida hice lo que se me dio la gana. Lo que pasa es que ahora, mirando para atrás y diciendo, miércoles, la que viví, no era tan fácil. Pero cuando vos estás, primero, con una adrenalina infernal, estás yendo para adelante como loca, que haya escollos, y lo saltaba. Y saltaba uno, y saltaba el otro, y saltaba el otro, y no me daba cuenta, y me parecía que era lo normal en la vida. Pero que cuando decís, miro para atrás y digo, uy, lo que viví, ¿en qué pensás ahí? ¿Había algo concreto, digamos, que decías, che, esto era una locura? Y que yo te diría, no era que fuera una locura, pero yo me pongo a pensar que si a mí esta misma situación que yo realicé en Argentina la hubiera hecho en ese mismo momento en Estados Unidos, yo era número 2 de cualquier o número 1 de cualquier organización, de una organización de fondos mutuos, pero hubiera manejado no solo cantidades, sino que me hubieran promovido a ser cada vez más visible, más, no sé, más, a pagarme una fortuna, cosa que a mí no me pagaban nunca mal, y sinceramente no puedo, pero a mí me pagan igual que un hombre en mi mismo puesto, te diría en JP Morgan. El Boston no me dejaba, no me pagaba como pagaban a los mejores. Entonces, y yo sé hoy que era no hay duda de que de los grandes negocios exitosos que hizo el Boston en Argentina y por los cuales te diría hay cosas así que no las hizo más que él, fue un negocio nuestro. Y eso no era reconocido así. Es cierto también que era un banco, que no era una brokerage firm ni era una compañía de fondos mutuos. Entonces, para un banco, este apéndice había que ir digiriéndolo. Pero encima este apéndice era dirigido por una mujer y encima este apéndice era dirigido por una mujer que no paraba de aparecer públicamente, cosa que el banco era de muy bajo perfil, ¿no? Entonces yo me iba haciendo mucho ruido en un lugar donde no estaban acostumbrados al ruido, no era su negocio esencial, es decir, era muy disruptiva. ¿De dónde sacabas, digamos, esa fuerza, ese empuje? Lo fuiste mencionando mientras vamos charlando, pero cuando volviste vos de viaje también te divorciaste y como que te hacías cargo de tus hijas, tenías una fuerza y unas ganas de
de progresar en el trabajo y de dar ese extra, por así decir, ¿qué es lo que te motivaba en ese momento? ¿O por qué lo hacías? ¿O de dónde sacabas la fuerza? Mira, a ver, primero tengo que dar muchas gracias a Dios porque tengo una persona que tengo mucha energía. Tengo mucha energía, ¿entendés? Hoy, bueno, no te voy a contar las cosas que hago porque tengo mucha energía. Y eso ayuda un montón, porque si tu físico no te ayuda y tu temperamento no te ayuda, es mucho más difícil. Pero sumado a eso, yo te diría, cuando vos tenés algo que te motiva, que vos vas a cambiar, porque en el caso del negocio de fondos, ese particular, a ver, primero, cuando salgo a la vida profesional, yo quería que me fuera bien, yo no tenía duda, yo moría por romperla, ¿entendés? Y eso solo te da unas ganas y una fuerza que no te la da nada, lo llevas en el alma. Si encima vas dando pasos en cada lugar donde vas generando algo exitoso, todo eso se retroalimenta. Y cada cosa que iba haciendo se retroalimentaba una con otra, entonces eso era buenísimo. Y después, ya cuando entro en el negocio de fondos, ahí sí, yo te diría, me lo dan, me parecía interesante, y de repente te diría, como que veo la luz y digo, Dios, esto es muy gordo en términos culturales para un pueblo. Eso muy gordo. me quiero meter ahí porque creo que a mí lo que también me encanta transmitir, que veo como un patrón entre gente referentes, que les fue bien, o sea, más allá del negocio, como que están orgullosos de la carrera que tuvieron, es como que decís esto de retroalimentar, como que arrancaste por ese mini arbitraje, eso te llevó al research, que por dar un poco más te encontraste con una persona y de la nada te encontrás en el 96 con una Argentina que estaba por empezar a crecer, bueno, ya estaba creciendo un montón, pero que se venía un negocio de fondos comunes de inversiones y estás como en el lugar justo, en el momento justo. Exacto. Y ese proyecto tenía como una misión, o había algo mucho más cultural mencionaste a tus abuelos al principio, y como que el ahorro y el futuro de un país, y ¿cómo fue arrancar ese proyecto? ¿Y cuándo te das cuenta? ¿Cuándo haces ese clic que decís, che, esto va a ser increíble? Digamos. A ver, cuando pensando nada más, entendí que estábamos captando ahorro. Y ahí, cuando vos hablabas del ahorro en esa época, el ahorro, enseguida la gente lo asociaba a la caja de ahorro postal. La caja de ahorro postal, para todos, porque incluso para mí, yo no la vi la caja de ahorro postal. La caja de ahorro postal parece que era una libretita que a vos te daban, que cuando vos nacías te abrían una caja de ahorro postal y ahí te iban poniendo plata, todo el que quisiera, tus abuelos, tu padre, tus tíos, te hacían regalitos de plata y te iban poniendo unas estampillitas. Y esas estampillas vos ibas ahorrando, los niños iban ahorrando en base a regalitos de plata que le iban haciendo. Esto pasaba en la Argentina con muchas familias de todo el país, o sea, es algo que sí. Y se hacía bien la clase media argentina, era el ahorro argentino. Eso era fantástico si no había inflación. El punto fue, y por eso es lo tremendo de la inflación, que va contra la clase, es la destrucción de la clase media. Porque esa clase media que ahorraba, que le ponían su estampilla y que lo hacía para sus hijos, y todo eso era pensando en el futuro de sus hijos, no en el presente, porque vos dejabas parte de tu plata ahí. Y cuando yo entendí y empecé a asociar con la caja de ahorro postal, y después, claro, ahí te pones a pensar, decís, fíjate la cantidad de buenas prácticas que genera eso. Genera que la familia piensa en el futuro, piensan en la familia, no solo no se piensa solo en consumir lo que me gusta a mí o lo que te gusta a vos y se terminó. En la perseverancia, hay que hacerlo sistemáticamente. Dije, este negocio que me están dando a mí tiene todas estas virtudes incluidas. El esfuerzo, porque para poner platita ahí hay que esforzarse. Yo digo, si nosotros hacemos de esto algo enorme, nosotros damos vuelta a la cultura de un pueblo y volvemos a nuestras raíces. Volvemos a esa Argentina enorme a la que mi abuela vino huyendo de la miseria europea a hacerse a este país, y que con esa piedrita tras pedita, mi abuelo era un señor empresario.
Entonces vos decís, wow, ¿y esto me lo dan a mí? ¿Yo tengo esto entre las manos? Ah, no, esto no paramos. Y no paramos. Y entonces dejamos de percibir el negocio como un negocio y lo pasamos a pensar que era un regalo del cielo lo que te recibíamos, y con esto le inculcamos muchísima mística. Muchísima. Hasta el último tipo que trabajaba con nosotros entendía que tenía entre sus manos esto. Entonces, cuando vos entendés que lo que vos estás construyendo, así más no sea estando en administración, en las áreas de administraciones, haciendo, qué sé yo, controles cruzados, pero estás defendiendo la plata, el ahorro, y vos pensás en ese cliente, porque además teníamos, bueno, ahora te estoy mezclando todo, ¿no? Pero teníamos prácticas adentro de la compañía que toda la compañía una vez por año tenía que salir de su lugar de trabajo e ir a pasarse un día en las sucursales sentado viendo clientes, porque vos no vas a hablar de clientes desde una mesa donde nunca en tu vida tuviste contacto con un señor que te miró a los ojos y te dijo algo. Entonces eso lo hacíamos, y eso generaba otra mística, ¿entendés? Es increíble y la forma en que lo transmitís es como... Se nota como que te habías apropiado de ese proyecto junto con el equipo y con ese algo más que les daba esto que decís, bueno, mística. Contame, y bueno, por ahí pongo un poco en contexto por las dudas para darle, para que la audiencia entienda por si no entendió. Se estaba creando un nuevo negocio que era traer básicamente los fondos comunes de inversión que ya existían en Estados Unidos, se creaban en Argentina, se forma esta empresa que se llamó 1784, que era, como vos decís, un apéndice o una subempresita del Bank Boston, 1784, y ese negocio empieza a crecer un montón. Brutal. ¿Cómo fue llegar a eso, digamos, estructurar todo y empieza a crecer fuerte? Logran, si no me equivoco, en el primer año como $50 millones, no me acuerdo cuánto, pero una locura. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, primero vos mencionaste mientras que estabas charlando ahí algo muy importante, nos lo apropiamos. Para ninguno de nosotros nos sentíamos empleados. Nosotros éramos los dueños de esa empresa. Teníamos un papá rico encima, que nos financiaba el crecimiento, y nosotros teníamos, esa empresa era nuestra. No, ninguno pensaba que era de otro, jamás nos sentimos empleados. Eso es un issue, porque cuando vos no te sentís dueño, todos lo teníamos que sacar adelante. Entonces, ¿es un issue en qué sentido? Perdón, en que la gente da el extra, la extra milla la da totalmente. Sí, cuando vos te sentís que vas a cobrar un sueldo nada más, es hacer tu trabajo y te vas. Que está bien, hay gente que está bien que lo haga, pero cuando vos tenés ese sentido de pertenencia que es tuyo, te matás. Y nos matamos por eso, porque si bien el negocio era de Bank Boston, la mística era nuestra. Eso no era de Bank Boston, eso era nuestro. De hecho, me meto ahí porque en los inicios, ustedes como... Esto te lo quiero preguntar, no lo quiero asumir, pero estaba como la banca individual, que era un equipo en las sucursales, si no me equivoco, y ustedes como que venían a... Ellos los veían como una amenaza, por así decir, a tu negocio, 1784 como fondos. ¿Cómo fue hacer crecer un negocio en ese contexto, digamos? Y más divertido, te diría, viéndolo hoy. Porque cuando vos tenés un enemigo externo, toda la tropa interna se une. No hay problemas internos. Todos tenemos que salir adelante a arrasar. Entonces arrasábamos. Es cierto que era durísimo, pobres los que estaban en las sucursales, porque en realidad, ¿cuál es la lucha histórica entre un banco y un negocio de fondos? Que los bancos, en todos lados, y mirá que en España, por ejemplo, les pasó exactamente lo mismo. Los bancos dicen que los negocios de fondos le canibalizan depósitos, le chupan los depósitos. Sí. Al canibalizarle los depósitos, esa es la fuente más rentable que tienen los bancos. Los depósitos, y encima si me la dejan a la vista, no les pago nada, los utilizo y tengo una rentabilidad grosa. Cuando vienen los fondos, ¿de dónde saca la gente la plata? Se llevan los depósitos al fondo. Y el fondo es un negocio que no es, primero, es lo que se llaman los negocios off balance, no tocan el balance del banco, sino que la rentabilidad del accionista del fondo, de los fondos,
se genera en base a comisiones. Y la comisión es algo muy sano, porque si al cliente le va bien... Alinea incentivos, exactamente. Y eso es, pero canibaliza depósitos. Entonces, vos tenías los viejos, digamos, banqueros, yo llamaba dinosaurios, pero bueno, viejos banqueros, que decían esto no vienen a canibalizar los depósitos, además no avivemos giles en el fondo, era lo que se quería decir. No avivemos a la población de que se puede hacer esto de otra manera. Y mi jefe, que en eso era maravilloso, dijo, si nosotros no nos alineamos con nuestros clientes, nosotros no vamos a tener negocios en el largo plazo. Los negocios en el largo plazo se realizan alineándose con los intereses de tu cliente. Me encantó. Genio total. Entonces ahí nos daban una posibilidad de ir para adelante, total. Y bueno, pero tenías que usar como red de distribución. Acordate que en esa época... Todo sucursal física. Todo era sucursal física. No existían medios de pagos alternativos, no existía nada, todo era por la caja de un banco. No había centro de atención, eran telefónicos, pero en práctica no podías operar por teléfono. Era un horror en ese sentido. Bueno, era otra época. Entonces necesitabas el banco. No podías, lo otro no podías hacer. Cuando empieza a crecer todo, los primeros años, después en el 98 hubo como una especie de tambaleo de la crisis asiática, pero ese negocio en muy pocos años, o sea, entre el 98 y el 96, creció hasta 1.000 millones, ¿no? Hasta 2.000. 2.000 millones ya en el 98. No, en el 99 llegamos a los 2.000. ¿Cómo fue para vos, o sea, a partir del sueño de querer, esto que mencionabas, el ahorro, el futuro, impactar con el más allá, la cultura, etcétera, a encontrarte con un día que de la nada eras Gardel? O sea, no sé, me imagino que la gente como te respetaba más, o te explotaba el teléfono, o no sé, eras muy respetada, eras reconocida. ¿Cómo fue lidiar con ese crecimiento tan repentino? Mira, primero porque es repentino, mucho no te das cuenta. Muy sinceramente, viste, cuando las cosas te pasan muy rápido y a una vorágine fenomenal, no te pones a pensar hace un año esto no existía o 2 años esto no existía. No nos damos tiempo. También era muy joven, entonces cuando vos sos muy joven, 2 años te parecen como que todo te vuela. La conciencia del tiempo es otra, ¿viste? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 36 años cuando empecé esto. ¿Y tu puesto cuál era en 1780? Era CEO de la compañía. Sí. Era buenísimo. Éramos todos súper jóvenes, todos. Con lo cual nos divertíamos. ¿Cómo nos divertíamos? La gente mía, todavía la que trabaja hoy, todos están dando vueltas por todo el planeta, dicen que eso era Disneylandia. Era Disneylandia y encima nos pagaban. Íbamos todos los días a Disneylandia a trabajar, ganábamos muy bien, nos pagaban y nosotros hacíamos unas cosas que nos fascinaban y nos divertíamos como locos. Nos divertíamos, realmente era a trabajar con gente muy joven y yo era una bruja, no era amorosa. ¿En qué sentido? Dicen que era malísima, todos me dicen que era malísima. Yo digo, pero ¿cómo que dame un ejemplo? Hoy ponele, yo soy una histérica del orden, histérica. No sé, poco, histérica, de que el orden, todas las cosas estén ordenadas, estén prolijas, porque creo que el orden físico implica orden mental. Y no puedo creer que alguien tenga orden mental si tiene todo desparramado, si es sucio y demás. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacía era dar vueltas mirando si todos los escritorios estaban ordenados. Había impuesto una cosa que todo el mundo se tenía que ir a su casa y dejar todos los escritorios limpitos. En Estados Unidos se hace, no te dejan tener los escritorios vacíos, con cosas arriba. Y bueno, y daba vueltas y si no, decidí que se ponía una multa de tenías que pagar, porque nada que vos no pagues no te cuesta. Por suerte no les tuvieron, al final, qué sé yo, no me acuerdo si alguien terminó pagando algo, pero era, qué sé yo, ibas a la cocina a traerte un café y le tenías que poner la tapa, ¿por qué se te iba a caer? Ibas a ensuciar la alfombra, que si era de tu casa no la ensuciabas, si era del banco le ibas a ensuciar. Entonces nada, era muy bruja en esas cosas, en detalles, y era brava, era muy exigente, me divertía muchísimo, pero bueno, pero esto de... Me tomé muy en serio el dar la vida por lo que estábamos haciendo. Y por ahí es cierto, y ahí sí reconozco mi error, que no todo el mundo tiene necesidad de dar la vida en el trabajo. Me parece que para mí nosotros teníamos algo entre las manos que era tan valioso. Cambiar culturalmente un pueblo
no le toca a cualquiera. Y si a vos te toca, te tenés que comprometer y tratar de hacerlo hasta morir. Y así lo hicimos hasta el final. Ustedes habían llegado a manejar 2.000 millones de dólares de 100.000 argentinos. Si bien habían tenido un pequeño palo en la rueda en el 98 con la crisis asiática, después eso se recupera. Empieza a haber como unas pequeñas señales de que se empezaba como a desajustar. Te quiero pedir si por favor podés poner un poco de contexto de qué sucedió en la Argentina, o sea, quién estaba en el ministerio, qué pasaba, qué regla cambió para los fondos, o cuál fue la primera, digamos, luz roja que les hizo decir, che, acá puede pasar lo peor, o ese primer, digamos, síntoma de que podía venir algo que iba a ser realmente un monstruo que sí los iba a terminar matando. Vos tenés en el 2001 que vos empezás a tener una Argentina que, a pesar de haber pasado por todo el proceso de privatizaciones, con una convertibilidad, que eso te ataba de pies y manos para poder emitir moneda ante cualquier cimbronazo, el gobierno sí comienza a endeudarse, digamos. Empezás a generar más déficit fiscal, un poco la historia de siempre. Y con semejante atada de pies y manos que te habías mandado, no tenías cómo financiarla. No había forma de financiarla, no puedes financiarla con emisión monetaria, los impuestos ya lo había llevado a su límite, con lo cual ya no puedes emitir más. La única forma de financiar ese déficit es con endeudamiento. Y el gobierno empieza a endeudarse y que continúa ese endeudamiento. Todo endeudamiento tiene un límite, pero Cavallo, que era el ministro de Economía en ese momento, sigue tirando de la piola. Y esas luces vos ya las empezás a ver. El mercado, esa primera luz te la empieza a marcar cuando empezaste a tener caída del precio de los papeles, que te empieza a decir, yo ya de estos papelitos no quiero más porque no sé si me lo van a pagar. ¿Y por qué no me lo van a pagar? Porque hay un Estado quebrado o un Estado que empieza a tener un grado de solvencia muy riesgoso. Y ahí empezás a ver cuánto vale el riesgo país, el riesgo país, el riesgo país, el riesgo país, el riesgo país. Nosotros, por lo que era la regulación y continúa siendo la regulación argentina, solamente el 25% de la cartera de los instrumentos que tenés podías tenerlos afuera del área de Mercosur. Y Mercosur, los únicos países donde tenías un mercado de capitales más o menos líquido en ese momento, y hoy más o menos es igual, es Brasil. El resto no tenías nada. Entonces, vos que empezás a ver que el ahorro de los argentinos está muy contenido. Nosotros tenemos 2.000 millones de dólares de ahorro de argentinos. De los cuales el 75% tenía que estar, digamos, en Argentina. Y además, cuando vos le vendías un fondo que tenía 25 de capital, de instrumentos extranjeros y el 75 de Argentina, era un fondo que tenías que explicitarlo. Es decir, que nosotros el portafolio nuestro de los 2.000 millones, ponele, teníamos tenido 1.900 todo en Argentina. Total, pero no porque quisiera. 1.900 millones. De esa época. De esa época. Que hoy es muchísimo más dinero. Olvídate, es una fortuna. Y 100.000 clientes, además. Súper atomizado. Entonces, el gran punto de eso era que no le podías, no podías hacer nada con esa gente. Entonces, lo único que veías era qué tipo de bonos podías comprar y qué tipo de recomendaciones le podías hacer dentro de esos fondos que tenían. Lo que te pasa cuando vos tenés eso, decís, compro los instrumentos o voy llevando los portafolios que permite el reglamento de gestión a tener la mayor cantidad posible de bonos cortos, de manera que van venciendo corto y me voy haciendo de caja corta. Uno de esos instrumentos eran las LETES, que eran las letras del Tesoro muy cortas, pero que vencían y el Ministerio de Economía roleaba e incrementaba, y se las enchufaba al principio a los bancos. Obligaba a los bancos que tuvieran grandísima cantidad de deuda pública, grandísima. Con nosotros al principio no se metieron, nos dejaron.
Nosotros como fondos. Nosotros como fondos, la industria de fondos, Perfecto. no nosotros 1784, Perfecto. porque a nosotros nos aplicaban las regulaciones. En un momento, y eso era como si te dijera julio del 2001, 2000 o 2001, espera que ahora estoy perdiendo, porque es diciembre de 2001, ¿no? ¿Sabes que si no me equivoco, Es 2000. en el libro Sí, te refieres a los fondos fix? fixe. Fue un 30 de junio del 2001 y hoy es 30 de junio. O sea, ¿En mirá la serio? casualidad. Sí. Ay, tenés Fue hace razón. 25 años, hoy mismo. ¡Wow! Cuando lanzaron el fondo fix. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Que ahí es como que en tu libro vos marcás como que los fondos fix fueron como el comienzo del fin, Sí. si querés. Sí. ¿Qué pasó ahí? Porque ahí lo que nosotros hicimos fue inventar un fondo que te iba a garantizar el capital. Vos pensás que después de la crisis de la crisis asiática, la gente se movió muchísimo a tener mucho más fondos de money market, fondos que invertían en plazos fijos. Si vos para reconstruir una industria de estas características y poder seguir creciendo bien y con ahorro realmente que le vas agregando más valor, tenés que tener bonos y ya cuando pasás a tener muchos fondos de acciones es que ya el país está muy sólido y que eso está funcionando muy bien. Entonces nosotros dijimos, hay que generar algún producto que tenga capital garantizado, porque en el fondo la gente seguía pensando en la idea del bendito plazo fijo, pero hagámoslo con capital garantizado, con bonos. Entonces, que tengan una renta superior al plazo fijo, que inviertan en bonos del Estado y que tenga una fecha de vencimiento en la cual te devolvemos el capital y la renta que tienen implícita los bonos. Y ahí, en ese fondo, no pasó nada. En este fondo no pasó nada más que lo iban a pagar, vencía el 30 de noviembre del 2001. Y 2 días antes, el 18 de noviembre, el 30 de noviembre, un día antes, se declara el corralito. Y ahí se te va todo al diablo. Todo al diablo, porque después del corralito vos lo que empezás a tener es rescates y todo el mundo quiere llevarse los fondos, lo que estaba invertido en los fondos a su casa. ¿Cómo fue el día del corralito? Un horror. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue ese día? Un horror. ¿Te acordás en dónde estabas cuando te enteraste? Un horror. El corralito, porque vos tuviste 2 corralitos. El primer corralito, y después fue el corralón, pero el primer corralito, ¿qué venía ocurriendo? Los bancos tenían salida de depósitos a mansalva. Los bancos argentinos, no los bancos extranjeros. Bank Boston recibía depósitos, porque la población que empezó a leer, una corrida se genera, ya no lee nada la gente. En una corrida la gente corre y el otro le corre atrás sin preguntarse por qué, pero corramos por las dudas. Entonces, si la gente se empezó a llevar, el dinero se lo empezaron a llevar de los bancos durante todo el año 2001. Primero empezó la plata grande y después eso empezó a ir chorreando. La plata grande y los clientes grandes se llevaron todo el dinero al exterior porque vos podías entrar y sacar dinero de la Argentina sin problema. Y después esto, digamos, los bancos ir perdiendo depósitos, eso la población y la prensa y toda cualquier análisis que vos tenías era que Argentina se estaba complicando mucho, que el riesgo país iba subiendo mucho, esa lectura de riesgo país te estaba diciendo que el Estado era insolvente o que le iba generando un problema de solvencia muy importante y la consecuencia de eso es llevémonos toda nuestra plata, nuestros dólares a nuestra casa y saquémoslos de los bancos. Y eso se empieza a acelerar, es decir, se retroalimenta y se transforma en una bola de nieve. Esa bola de nieve se para con un shock de confianza, que ya no sabían ni cómo hacerlo, se para con inyección de plata, que ya nadie te prestaba, o se para, como la paró Cavallo, diciéndole ya nadie puede sacar su plata más de los bancos, que ese es el corralito. Y le dicen, no puedes sacar más tu dinero de los bancos, lo que podés hacer es, moverlo adentro del sistema. A tu casa te podés llevar $250 o pesos por día, por semana. Imagínate la gente, habría de cada entidad. Entonces la gente habría cuentas desesperados en todos los bancos. Desesperados, abrirte, 10 bancos, 20 bancos, abrirme cuentas para sacar la plata como pudiera.
Nosotros cuando vimos que esto ocurría, primero el corralito ocurre un viernes, dijimos, bueno, el fondo fix no se paga, allá no pagarse el fondo fix, porque ya ahí ya teníamos corrida y no nos iban a dejar pagarle a los clientes, no podíamos transferirle, no íbamos a poder pagarle porque la gente no se iba a poder llevar la plata, todo había quedado como encadenado. Entonces, ahí ya dijimos, bueno, esto viene horrible, 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 horrible. Y cuando las puertas se abran, es como una compuerta. ¿Cómo van a abrir las puertas de esto? Si vos cerraste y la gente está queriendo salir y empujando las puertas, el día que lo abras, tiran todas las puertas abajo. Esto no va a funcionar. Esto era una cosa muy loca lo que se realizó, porque además la banca extranjera tenía con qué pagar. Bank Boston tenía con qué pagar. Citi tenía con qué pagar. El que no podía pagar era Banco Galicia. No podía pagar la banca pública. No podían pagar ellos. Y entonces era muy complejo en ese sentido, porque era o dejamos caer una parte del sistema o cerramos todo el sistema, que de hecho lo cerraron, y vemos cómo salimos de esto. Y así salimos, ¿no? Porque después de eso, ¿qué viene? La población ya, con todo lo que significó los días posteriores a la definición del corralito, tratando de abrir puertas a mansalva, y cuando ya las papas queman, y la gente yendo a las sucursales de los bancos como desesperados, diciéndole de todo a los empleados, lo que han vivido, eso nunca se ha hecho muy poca mención de lo que ha sido la gente que ha trabajado, el empleado liso y llano, que tuvo que hacer frente. ¿Qué pasaba ahí en las sucursales? La gente se encadenaba en las sucursales, había gente, ahorristas, que se encadenaban a las sucursales y le decían, si no me das mi plata yo no me voy. Pero encadenado, se agarraban una columna, se agarraban una cadena y se encadenaban. Agredían a los oficiales de las sucursales tirándoles llevaban baldes de sangre de vaca y tiraban bosta, rompían todo. No, fue un horror. Mencionaste que esa fue una guerra de víctimas contra víctimas, según tu punto de vista, y creo que es muy interesante y lo comparto bastante. ¿Qué incidencia tuvo el Estado con las decisiones que tomaba, mirando su propio interés, digamos, en esa ruptura que se dio entre las instituciones y la confianza como mencionaba, que en definitiva era el pueblo argentino, los ahorros, total, el futuro, el construir, el esfuerzo de todas esas familias, digamos? El gran culpable es el Estado. Gran culpable. Genera déficit público, déficit, y se lo hace pagar a la población. Es decir, ya no se la puedo hacer pagar con impuestos, ya no te la puedo hacer pagar porque no me tomas más deuda, te la hago pagar porque listo, el día que te quieras llevar tu plata, yo le enchufé a los bancos toda esta cantidad de bonos que los bancos no te van a poder pagar que yo no le voy a pagar a los bancos y a su vez contra esto yo me llevé tus depósitos, porque los depósitos en definitiva se los llevó el Estado. Estoy totalmente de acuerdo. Pero los banqueros jamás explicaron. Ese es el gran tema. Es decir, ¿y los banqueros por qué no explicaron? Esa es mi gran duda. Mi pregunta, a ver, yo estando adentro te digo, ¿por qué no explica la banca? ¿Porque tenía la cola sucia? Poco, puede ser. Es decir, me enchufaste deuda y te dejé que me enchufaras deuda. Porque eso es lo que le hace el Estado adentro del balance del banco. Estaban ganando plata, en cierto punto. Ganaban plata. Obviamente gana plata. No gritaron ante la responsabilidad. Por eso yo te digo ahí cuando vos entendés que manejás ahorro y la responsabilidad que eso implica. Ahí hay un punto donde no puedes decir la regulación me obliga. ¿Cómo la regulación te obliga? Hay un punto donde vos le decís, si la regulación te obliga, yo te entrego mi negocio y manejalo vos. Porque yo no voy a manejar este negocio donde vos vas a tomar como víctima a mi cliente. El que va a pagar el pato va a ser mi cliente. Eso yo creo. Para eso hay que tener una grandeza de espíritu un poco importante, porque vas a decirle, te entrego mi negocio. Y entregar tu negocio nadie lo entrega tan fácilmente. Y eso, de hecho, nadie lo hizo, salvo nosotros. Nosotros sí le entregamos nuestro negocio. Nosotros nos corrimos y salimos, pero nuestra responsabilidad era distinta. Eso por un lado. Y después, ¿por qué no le comunicás y le explicás claramente a tu cliente qué es lo que está pasando?
Porque al final del día, para toda la población, el dinero se lo robó los bancos, no se lo robó el Estado. El que le robó el dinero de verdad fue el Estado, no los bancos. Los bancos no le explicaron y los bancos debían haber explicado. Es muy difícil también explicar en el medio de semejante masacre que te está ocurriendo. Si vos no tuviste una relación de comunicación transparente, llana, cercana con tu cliente durante toda la vida de una relación que tuvo con vos, venírsela a explicar en el medio de una hecatombe y la gente ya no tiene oídos para escucharte. Eso es cierto también. Sí. Pero yo creo que tendrías que haber hecho algo antes, después, durante, qué sé yo. No pudiste quedar solamente como el gran malo de la película, no malo, porque acá fue tremendo, es decir, la población te odia, destruiste la relación básica entre un banquero y su cliente, que es la de la confianza. Al romper la confianza, rompes los lazos que generan, que tu negocio está hecho en base a confianza, no otra cosa, lo rompiste. ¿Y cómo reconstruís ese negocio? Creo que te lo quería preguntar también porque me parece que, hablas de déficit, son temas que hoy, 20 años después, siguen estando recontra presentes y siguen siendo problemas a los que como país seguimos peleando, problemas contra los que como país seguimos peleando. Uh-huh. Y esto de la confianza, del ahorro del futuro, en un país lleno de oportunidades todavía sigue siendo un problema gigante y creo que hay mucho aprendizaje en todas las personas que estaban en esa época trabajando, tomando decisiones, que hay que de alguna forma pasarlo a las nuevas generaciones para que entendamos de una vez por todas que cómo tenemos que manejarnos como país para tener un futuro, digamos, más próspero. Pero volviendo a tu línea del tiempo, me quiero meter ahí porque hablabas un poco de no quiero entregar mi negocio, o lo que hicieron por su gente en su proyecto, que es increíble. Quiero preguntarte un poco si te acordás exactamente el día de que pasó el corralito, dónde estabas, cómo fue, y que me cuentes también un poco las decisiones y cómo se plantaron después, defendiendo uh-huh. lo que era para ustedes su vocación o su deber por los clientes. Total. Bueno, el corralito ocurre así, digamos, 30 de noviembre, y a partir de eso una cosa va desencadenando la otra, de manera que inmediatamente nosotros nos dimos cuenta que nuestro negocio se terminaba. Iba a ser imposible recuperarlo. Es decir, ¿por qué? Porque básicamente esto que te decía, rompiste más allá del negocio de fondos, habías roto la relación entre una entidad financiera y su cliente, que es la relación de confianza. Los fondos administraban tu dinero, pero para devolvértelo o para tomarlo teníamos que pasar por una cuenta bancaria. Con lo cual, si yo desarmaba un portafolio que a su vez estaba lleno de depósitos en bancos que no me daban la plata, porque no me devolvían la plata, yo no te la podía devolver a vos. Y lo que yo te pudiera devolver, te la iba a meter adentro de tu cuenta, de tu caja de ahorro, de tu cuenta corriente, y vos no te la ibas a poder llevar. Es decir, nos trabaron. A nosotros nos destruyeron igual, y a nosotros nos destruyeron porque nuestro negocio era 100% ahorro. Un banco tenía depósitos y tenía préstamos. Los que tenían préstamos salieron ganando porque no devolvían tampoco, nadie devolvía la plata. ¿Qué te va a devolver la plata? Y el que tenía ahorros no recibía depósito, no recibía su dinero. Pero el nuestro era 100% ahorro, 100%. Con lo cual, nosotros nos habían pegado un tiro literal, pero así, en la nuca, derechito, a que finalizara, digamos, que no había forma de nada. No iba a haber forma de nada. Entonces, y eso nos dimos cuenta sin haber habido en el medio especificación, sin haber habido default y sin haber habido reprogramación de depósitos como hubieron después. Nos dimos cuenta que al romper la relación de confianza con el cliente se rompía nuestro negocio y nuestro negocio no tenía forma de subsistir. Entonces yo me acuerdo que en ese momento, y ahí sí, creo que fue un 14 de diciembre, en 15 días, fui a verlo a mi jefe y le dije, acá se terminó, esto se terminó, ya está. Se terminó, pero vamos a ver cómo hacemos para terminarlo, porque esto es un caos. Entonces, y me acuerdo que le dije directamente, le dije, mira, esto es como un barco que se está hundiendo, acá los primeros que tienen que salvarse son los niños y las mujeres, a mí me toca ser capitana de este barco,
y a mi equipo los que tenemos que conducir esto hasta que se hunda. Yo una vez que te entregue todo esto resuelto y ordenadito, que no sé cómo va a ser, pero va a ser, te pido nada más que me saques de la Argentina. Yo no quiero vivir más en este país. Este país le di todo lo que tenía, no me respetó, no nos respetó a nadie, yo de acá me quiero ir. Me acuerdo que eso fue un viernes a la tarde. Vi mi casa hecha torta y dije, listo, vengamos de nuevo y veamos cómo empezamos el lunes. Perdón que me quiera meter ahí, pero porque también es parte también de la carrera uno. ¿Y qué sentías en ese momento? O sea, ¿cómo lidiaste con tanta tristeza? Porque el día siguiente te ibas a tener que levantar y ibas a tener que tomar decisiones en un momento muy complejo, muy sensible. ¿Cómo fueron esos días para vos? Mira, en eso mi jefe fue un genio, porque me dijo, sí, María Laura, cuando esto termine te saco. Dije, listo. Cuando termine te saco, no pensemos más. Dije, listo, basta, se terminó. Sé que tengo una soga de donde agarrarme al final. Es mucho, es mucho, porque tenía 2 hijas que estaban totalmente a cargo mío y un gusto por mi profesión y por mi carrera y por trabajar enorme. Entonces dije... ¿Tenías miedo de que después del 2001 te quedes manchada tu reputación o algo? ¿O sabías que por cómo te manejabas? No tenía ni idea qué iba a pasar. Era, qué sé yo, no sabía, era una incertidumbre total. Lo que sabía era que esto se había terminado y que al final me iba a ir a vivir a Estados Unidos. Esa era mi idea. ¿Y ahí todavía no había explotado todo? No, sí. 14 de diciembre. De la Rúa se va el 18 de diciembre. Es decir, todavía 10 días para que explote el país. Faltaba que explote, pero bueno, sabíamos que ya estaba, se terminaba. Entonces ahí sí empecé a convocar y a hacer total management de crisis, que fue una experiencia increíble. ¿Por qué? Porque lo primero que ves manejando una crisis es que la gente está al desnudo. Sale lo mejor de la gente y lo peor de la gente, inmediatamente. Entonces ves gente que es héroe, son héroes, y otros que mejor sácatelos de encima rápido. Y eso es lo que tenés que hacer. Entonces ahí empecé, qué sé yo, un sexto sentido, te digo, porque ahí a uno mismo, yo mismo mirando hoy cómo hice ese management de crisis y analizándolo, que en mi libro lo analizo con la visión de hoy, digo, bueno, ahí es donde te sale toda la formación de toda tu vida, todos los valores que se te han metido, te diría, hasta el tuétano, cosas que te han enseñado en tu casa toda la vida, tu educación formal, tus valores, si tenés religiosos, si no son religiosos, si son hombres de bien o si son de ser una basura caminando por esta tierra. Todo eso sale, explota. La gente, no hay término medio. Es lo mejor y lo peor. Entonces, ahí inmediatamente me di cuenta que tenía un equipazo de gente que estaba muy cercana a mí, que las preseleccioné, y nos dividimos la compañía en partes muy claras, con comunicaciones muy concretas y con formas de trabajar, de buscar. Primero sacar la gente que era muy basura, fue la primera que echamos. Porque sabíamos que te íbamos a tener que echar. Íbamos a tener que ir reduciendo hasta quedar nosotros y después irnos. Y apagar la luz e irnos. Perdón que te interrumpa. Quiero ir a... Hablaste de mística durante toda tu historia de 1784 como un equipo que daba algo más. En estos momentos que decís, las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, donde hay que dar algo más y está tanto en juego como el ahorro de una familia de 100.000 familias por ahí. ¿Cómo eran esas reuniones? ¿Qué les decían? ¿Qué hacía esa gente que, gracias a esa mística o ese dar algo más, que esa misión que tenían, ¿qué hacían para poder atajar la situación o darles una respuesta o poner la cara por algo que no iba a poder solucionarse? Mira, primero lo que hacíamos era hablar con la verdad. No engañar a nadie. Decir cuál era la verdad. Y que sabíamos que ellos tenían una situación tremenda, pero que nosotros habíamos hecho todo lo mejor que habíamos podido y a nosotros también esto era tremendo. Que para nosotros era nunca tremendo como lo de ellos, porque no estábamos... Bueno, había muchos empleados que perdían toda su plata también,
Y la gente, nuestros empleados perdían toda su plata, pero iban a perder su trabajo y lo sabían, porque nosotros a nadie le dijimos que iba a conservar su trabajo. Sabían que de a poco se iban a tener que ir todos y quien se fuera se iba a ir. En esos momentos sí había muy buenas indemnizaciones y ahí sí les dijimos, quien se quiere ir rápido, la caja es muy grande y se pueden ir rápido con buenísimas indemnizaciones. De hecho, las mujeres embarazadas, les dijimos que las echamos enseguida, porque eran cuádruple indemnización, era una bestialidad de plata que se llevaban. Entonces, que habían tenido chicos, es decir, todos medimos mucho en base a la plata que se podían llevar los empleados. Pero sí, igual el clima que se vivía era horrible, porque encima el contexto era horrible. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero, la verdad, eso. Segundo, les contábamos absolutamente todo, se podía contar todo, porque todo era tremendo. Entonces les explicábamos la situación, teníamos unos niveles de comunicación muy claros, teníamos un mandato de Bank Boston muy tremendo que era, no podíamos mandarle comunicaciones a los clientes ni podíamos explicarle a los clientes, no nos dejaban, eso era un horror, porque sí la banca determinó que iba a haber una política que se llamaba de silencio de radio. Y decías, ¿por qué no le puedo explicar a mi cliente a quien toda la vida le expliqué? Porque si ustedes no le explicaron al suyo, porque ahí sí se hizo una división muy grande, nosotros sí. Nosotros le explicábamos cuáles eran los riesgos de los fondos, en qué tipo de inversiones les convenía invertir, si la relación de diálogo con el cliente de fondos era otra. Y nos metieron en las generales de la ley y nos pusieron con que no podíamos hablar. Sí, entonces ahí hicimos uso de todo lo que te implica la regulación fiduciaria. Es decir, el ser, digamos, la legislación fiduciaria te implica que como buen hombre de negocio vos debes informar, vos debes tú representarlo en... Bueno, todo lo que es. Y sacamos ahí a flote. Entonces, en la medida que nosotros decíamos que la ley nos obligaba, nos permitían. Pero nos permitían mandar las comunicaciones eran patéticas. La regulación, la Comisión Nacional de Valores nos obliga, horrible. ¿Cómo le vas a decir a gente que está perdiendo toda su plata a contestarle con el artículo no sé cuánto de la Comisión Nacional de Valores? Era paupérrimo, pero bueno, dijimos durante ese tiempo, el primer tiempo, porque tampoco nosotros sabíamos cómo venían las cosas, íbamos, entre comillas, obedeciendo. Y en un momento, el que era el head de compliance, Pablo Zabalain, que trabajaba conmigo, viene y me dice, mira María Laura, que es abogado, me dice, la legislación, es decir, la ley nos obliga a tener que interponer alguna acción contra nuestros clientes. ¿Y por qué se da? Y ahí es un cuento que es tremendo. ¿Qué habíamos hecho nosotros en términos de management? Nosotros teníamos gente de muchos rangos. La gente más raza, de salarios más bajos, trabajaba en las sucursales atendiendo clientes. Y después tenías, como en todas este tipo de organizaciones, una pirámide. Esta gente recibía situaciones horribles, como te digo, les tiraban baldes de sangre, les llenaban de bosta la sucursal, se le encadenaban, en algunos casos la gente los golpeaba. Era patético lo que vivía esa gente, pero patético. Entonces, lo que dijimos es, no es justo que esta gente, que es la que menos gana, reciba todos los problemas de nuestros clientes, porque así como venía a la sucursal gente que había perdido mucho dinero, también había gente que tenía fondos por poco de dinero. Entonces decíamos, y también había no solo la cantidad de dinero, sino que había problemáticas, es decir, no era lo mismo un señor que había puesto toda su indemnización, todo el ahorro de toda su vida y no tenía más nada y tenía 3 hijos que darle de comer, que una señora que, qué sé yo, tenía unos 20 propiedades. 20 propiedades, exacto. Entonces, lo que les dijimos es, armemos en una escala jerárquica, acá tiene que llegar a cada nivel, vamos elevando. Si los problemas son más grandes, los pasan para arriba. Y los problemas más grandes de los clientes que más problemas tengan, nos lo mandan a nosotros. Nosotros tenemos, yo inclusive, y mi equipo cercano, que eran 4 personas, tenemos que atender a la gente que tiene los dramas, no ustedes. Y así empezó a funcionar la organización. Y un día
Pablo Sablain con Claudio Grasso, que eran dos de mi círculo, es decir, yo tenía 4 directores que reportaban a mí directamente, ellos eran 2, atienden a una señora, yo los veía que estaban en una sala de reuniones que tenía vidrios afuera, vi que estaban con una señora, que estaban mucho tiempo con una señora, salen los 2 de la sala de reuniones y me dice, mi María Laura, o acá nosotros vamos a la justicia y hacemos algo, o nosotros de acá no, ya nos vamos, renunciamos. Nosotros no podemos seguir diciéndole a esta gente, a esta señora en particular, que la ley, la regulación nos obliga y que por eso nosotros no podemos hacer nada. Y me contaron el caso. La señora había quedado viuda, había cobrado lo que le había dejado su marido, un seguro creo que había sido. Ella era empleada, había perdido el trabajo, había cobrado su indemnización y no tenía absolutamente más nada de dinero en su casa, porque todo lo demás estaba. El grueso estaba con nosotros, que eran todos sus ahorros de toda su vida, más los ahorros de toda su vida, más todas estas indemnizaciones que había cobrado y su poquita plata de plata de bolsillo estaba en el banco. Les dio vuelta la cartera así, adelante de ellos, y les dijo, esto es lo que me queda. Y se le cayeron unas monedas. Estos 2 grandotes, porque son 2 tipos grandotes, salieron con los ojos llenos de lágrimas y me dijeron, basta, hasta acá llegamos, nos vamos. O hacemos algo. Yo dije, Dios mío, me fui yo me dije, déjenme pensar 2 minutos, me fui al baño, se me cayeron varias lágrimas, no una sola. Era un horror, un horror, un horror, un horror. Y dije, bueno, pongámonos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en esto? Y Pablo, ahí sí que te digo, me dijo, la ley nos obliga a interponer acciones judiciales y tenemos que interponer un amparo e ir contra Bank Boston y contra todo el sistema financiero. Yo dije, trágame tierra, esto es grosso, porque vamos contra todo el sistema. Creo que, o sea, para poner en contexto, me parece primero lo que estás contando creo que describe lo que era, como que en esa persona se refleja lo que muchas otras personas estaban hablando. O sea, eran 100.000 clientes, 100.000 familias. Llegan a esta situación límite donde tu círculo más cercano también dice, hasta acá llegué, te convencen o vos también lo ves o lo venías viendo y fue como la gota que rebalsó el vaso. Exacto. Ese paso que iba a venir, que es hacer el amparo más grande de la historia argentina hasta ese momento, que eran como $100 millones, si no me equivoco, y además de los cuales vos estabas haciendo una denuncia contra tu propio banco. O sea, ¿qué implicaba eso? ¿Qué decisión? ¿Qué te estaba jugando vos tomando esa decisión y por qué la hiciste? A ver, si a mí no me dejaban interponer ese amparo, yo también me iba. Era mi obligación. No me quedaba otra. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le estabas pidiendo? ¿A quién estabas denunciando? ¿Qué tenías Yo estaba diciendo al banco que me devolviera los depósitos. Que no sé cómo, pero que los devolviera. A través de la justicia, digamos. A través de la justicia. Como le daban, como la justicia obligaba y los bancos devolvían, ¿viste? Así iba funcionando como podían. Pues devolvían como podían, porque tampoco tenían caja, pero qué sé yo, era problema de ellos, querido. ¿Y qué pasó cuando tus jefes se enteraron? No, primero fui a mi jefe a decirle. Y le digo, mira, esto es así. O nos dejan ir, es nuestra obligación legal. Si ustedes no la cumplen, es decir, si no me dejan cumplirla, yo me voy. Me voy yo y nos vamos todos. Y me dijo, déjame que lo voy a ver a Manuel Sacerdote, porque mi jefe era el número 2 del banco, de Mario Rossi. Lo voy a ver a Manuel y le pregunto y le planteo el caso. Y Manuel le contesta, otra vez, esta contestación es que bueno, si la ley nos obliga, lo hacemos. A que es decir, que interpongan esta acción de amparo. Yo me vuelvo, me digo, esto no se dieron cuenta de lo que están diciendo. Te juro. Yo dije, no tienen noción lo que les estoy diciendo. Entonces dije, basta. Creo que era otro viernes también. No sé. Le agarré, me fui, le dije, yo creo que no se dieron cuenta lo que nos autorizaron. Pongámonos a trabajar a 1000. No aparezcamos por el banco ninguno de nosotros hasta que esto esté interpuesto en la justicia, porque si se avivan, nos lo cortan. Nadie hable con nadie, no digan nada. Esto lo sacamos y lo ponemos y después vemos.
una vez que hayamos metido la acción en el expediente en la justicia, ahí aparecemos de nuevo. Nos ponemos a trabajar con todos los abogados, ya tenemos abogados externos, yo me voy, ellos se van, todos trabajamos con 48 horas trabajando, porque además tenían plazos de vencimiento, no me acuerdo qué pasaba, pero había un día que si no llegábamos a un X día, a la 1 de la tarde, algo, no sé qué plazos se vencían. Bueno, cuestión que pusimos hasta cadetes, porque la gente hacía colas en los juzgados para interponer las acciones de amparo, se pasaban la noche, contrataban gente para hacer cola, para interponer la acción acciones para que los bancos le devolvieran la plata a la población en general. Entonces nosotros contratamos a esta gente que hacía las colas y llegamos y la pusieron. Y una vez que, digamos, entra el expediente en la justicia, yo dije, no, ahora sí. Yo esta no me la trago más, de que no vamos a poder hablar, porque, a ver, nosotros le hacemos todo esto a los clientes y encima, ¿qué quería decir esto? En términos de que, porque nosotros interponemos una acción de amparo con pedido de medida cautelar. Esto quiere decir que nos tenían que devolver la plata y nos la tenían que dar y nosotros nos teníamos que dar media vuelta y dárselo a los clientes. Y lo que hacemos, y vamos contra todo el sistema. Bank Boston, mi propio accionista, era uno de los demandados y después todo el resto del sistema donde teníamos depósitos. La acción prospera y ganamos en primera instancia y los bancos, digamos, la llevan, digamos, la rechazan y hay una segunda instancia y creo que ahí termina nada y no termina de prosperar. Pero ese es el resultado final. Pero ¿qué hacemos en el medio? A ver, después de ahí ya no podíamos hacer más nada, porque ahí sí que ya habíamos defendido a nuestros clientes hasta el límite. Ya después era un tema de decirles, te defiendo todo donde pueda, pero más que esto, no puedo hacer más nada porque no hay lugar para hacer más nada. Entonces, pero se lo tenía que decir. Entonces lo que hicimos fue... Yo era en esa época, yo fui muy amiga de un periodista muy conocido que, no sé si vos te acordás, vos sos muy joven, se llamaba Bernardo Neustadt, y lo llamo Bernardo, que además era un comunicador único. Le digo, Bernardo, ¿qué hago? Me está pasando esto. Me dice, te llamo 2 o 3 amigos, me dice, yo no te lo voy a filtrar, porque saben que vos sos muy amiga mía, y se van a dar cuenta todos. Listo, alguien se enteró, dice, y lo filtramos y que se conozca, de manera que todos los medios saquen la noticia y todos tus clientes se enteren, que es una forma mucho más lógica, porque a mí no me iban a dejar mandarle una comunicación a los clientes. Y bueno, y ahí sale en Telenoche creo que fue, ¿cómo se llamaba el marido de Mónica Mianovich? Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y María Laura, ¿cómo se llama María Laura, la periodista? Santillán. María Laura Santillán. Sí, era María Laura también. Estaban ellos dos. Bueno, y listo. Y sale en Telenoche, Bank Boston, acción de amparo con medida cautelar, fue a la justicia en defensa de todos sus 100.000 clientes. El desastre que se armó en el banco. Desastre. Porque se enteran todos. Nosotros habíamos hecho eso mirándolo en televisión. Nosotros sabíamos que iba a salir en televisión y nos juntamos a mirarlo en una casa y Mario, que en ese sentido era muy gracioso, dice, yo aprobé esto, dice, sí Mario, nos van a cortar las pelotas a todos acá. Un horror, porque estábamos todos mirándolo. Y sí, Mario, vos lo aprobaste, no me digas, yo aprobé eso, sí, vos y Manuel lo aprobaron, un horror. A nivel interno fue un horror. A nivel de la población se enteraron que hicieron esto, no prosperó nada, pero eso porque la justicia lo paró, otro, nada, no, pero nosotros ya más no podíamos hacer. Y así de a poco fue cayendo y diluyéndose toda la compañía hasta que apagamos la luz.
Es realmente increíble la historia. ¿Cómo fue para vos, digamos, encontrar motivación después? Después de tanto estímulo, ¿cómo siguió todo? O sea, obviamente no me voy a meter en todo lo que sigue tu carrera porque es muchísimo, pero sí me interesa saber cómo siguió en rasgos generales tu carrera o qué hiciste después, si pudiste recomponerte o cómo encontrás motivación después de haber entregado todo por un proyecto que además te paga así, digamos. Fue muy difícil. Y si vos me preguntás, sigue siendo muy difícil. Porque ahí dimos la vida, ¿entendés? Yo en todos los demás lugares siento mucha responsabilidad, me fue muy bien, la vida me dio revancha, gané mucha más plata, muchísima más plata, pero ahí es donde realmente te das cuenta de que el dinero no paga todo. Trabajar con mística es es otro mundo, es otro mundo. Me sigo encontrando con esto. Disneylandia lo viví en una época, no volví a vivir nunca más en Disneylandia. Pero en concreto, la primera etapa hay que hacer un duelo. Hice un duelo feroz. Pasaste por dos compañías, o sea, ¿no? dos Fuiste CEO de grandes. Consultatio y pasaste por Finansur, entonces como experiencias cortas que me llamó la atención. Eso estuvo relacionado con ese duelo que vos estabas transitando. Sí, a ver, Eduardo Constantini me vino a buscar, me llevó del Boston, me sacó del Boston, yo me estaba yendo a Estados Unidos, me ofreció algo muy interesante, con lo cual me fui del Boston, ahí estuve un tiempo, después estuve un tiempo muy cortito en Finansur, y sí, la vida me dio revancha en JP Morgan, si vos querés, porque en realidad Morgan al final termina estando mucho más tiempo que en cualquier otro lugar. Lo que pasa es que Morgan terminó siendo un trabajo excepcional. Morgan es too good to be true. Es decir, a mí yo... ¿Cómo entraste a Morgan? ¿Qué edad tenías? Era muy grande para Eso entrar a es Morgan. algo raro, ¿no? Para Sí, el Morgan en sí. muy raro. Sí, es muy raro. Yo creo que tenía 50, casi 50 años o 45, 40 largos. Porque, bueno, Morgan estaba buscando a alguien que hiciera todo el rol de nexo con la banca privada, con el área wealth management, con los tres áreas del banco que mantienen los clientes de wealth management, que es Ginebra, Miami y New York, y que desarrollara todas nuevas relaciones para el banco en Argentina y en Uruguay. Y bueno, y que además después, bueno, tuvo dos personas que trabajaron conmigo dentro del banco también, pero un poquito yo liderara la oficina de Buenos Aires, que después me movieron y lo seguía haciendo, pero basada en Chile. Y bueno, y fue una experiencia increíble en términos muy profesionales, si vos me decís. Morgan para mí fue de alguna manera una revancha, me dio revancha de trabajar en un lugar de una calidad única. El amor por la excelencia que vos encontrás en Morgan es muy difícil. Bueno, yo no la encontré en ningún otro lugar en el mundo donde trabajé, ni en grupos, porque Morgan, el amor por la excelencia en JP Morgan es perfecto, y donde su lema, digamos, esto de first class business in a first class way, es ese lema que representa la organización. Y a mí me encantó, fue como la meca, el decir, bueno, me diste revancha, llegué a un lugar que es espectacular, trabajé muy bien, me fue muy bien, realmente me fue muy bien, pude hacer cosas muy bien hechas, en equipos muy buenos, gente súper profesional. Pero, como yo siempre y decimos dentro del banco, Morgan, vos sos una pieza perfecta de un engranaje perfecto, pero sos una pieza. No construís el banco, lo construís desde la pieza. Mi experiencia de lo otro era una hazaña, ¿viste? ¿A vos te gusta más como construir la máquina, por así decir, más que ser la pieza? Sí, además... No necesitas mística, no necesitas, ¿entendés? Es otra cosa. Es un trabajo alucinante, pero es un trabajo. Sí, o sea,
No perdamos de foco que fuiste cabeza de Wealth Management de un negocio en un banco que hoy es el banco más importante del mundo. Como que parece que fuese un trabajo más y es una locura también como No, el banco es experiencia. un bancazo, bancazo, Eh, bancazo. Yo lo adoré a Morgan, lo adoré, lo adoré, lo adoré. ¿Qué es lo que, cuando mirás para atrás en tu carrera, qué es lo que más orgullo te da de haber hecho? ¿Qué es lo que más te llena, digamos, de satisfacción? O qué? Porque, bueno, hablaste también de que al principio no ganabas tanta plata, después ganaste más plata, como fuiste siempre una mujer que fue muy para adelante, que supo transmitir, liderar, generar esa mística que no todas las personas tienen ese impacto. Y para tener un impacto tan fuerte en un negocio también tenés que impactar primero en las personas que te acompañan y que vos acompañás a ellos, digamos. Eh, ¿qué es lo que más orgullo te da cuando miras para atrás? Haberle dado a tanta gente oportunidades. Eso. Es una maravilla. Cuando vos le das a la gente oportunidades y le dejás que sean, wow. Vamos a ver lo que es la gente, lo que puede hacer la gente. Lo que puede hacer, es una maravilla, es una maravilla. Saca cosas que a veces ni ellos mismos lo esperaban. Y en eso lo hicimos espectacularmente bien, espectacularmente bien. Y hoy te encontrás con mucha gente que, bueno, éramos 150 personas, ¿no? Pero muchos que te siguen diciendo, a ver, acá yo lo que quería hacer lo podía hacer. ¿Por qué no le vas a dejar hacer a la gente lo que quiere hacer? Una tontera, esos jefes que ponen la pizza en la cabeza, ¿por qué? Si al final todos nos beneficiamos, sube la organización y todos volamos más alto. Vos no viviste con culpa, digamos, trabajaste un montón y dejaste un montón de huella, siendo una mujer en un mundo machista, atravesando todos esos desafíos y nunca lo viste con culpa, te gusta hablar de poder, de plata, como que sos así medio revolucionaria, insolente, no sé cómo decirlo, como que tenés... Sí. ¿Cómo viviste así? O sea, ¿qué te llevaba a ser así también? Mi amor por la libertad, si querés. Yo creo que el ser humano, lo más importante y más grande que tiene en su vida es la libertad. Nada, poder ser. Y poder ser libre es lo mejor que te puede pasar. Entonces, eso, digamos, yo lo llevo en el alma y eso me permite un montón de cosas y la búsqueda de la libertad en donde no la tenía. El dinero da una gran libertad. El poder te da la libertad de poder darle a los demás un montón de cosas. El poder bien entendido es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque desde arriba se derrama mucho más que desde el medio o desde abajo. Desde abajo no se derrama nada. Entonces, en la medida que vos llegues alto y empieces a derramar, todo el resto lo recibe. Entonces, eso es espectacular. Y para eso, para poder llegar, tenés que tener mucho amor al poder y hay que tener dinero. Hoy, dinero y poder del siglo XXI son dos caras de la misma moneda. Es imposible si no. Y bueno, y eso me permitió llegar muy alto. Y lo que vos decís de esto de que es dejar huella, nada, es que no pases de por este mundo al divino botón. Y de alguna manera lo llevé y lo plasmé en mi libro donde el título que le puse fue Todo valió la pena. Porque a pesar del dolor infinito, porque nuestra historia terminó en un dolor infinito, valió la pena porque yo creo siempre que en la vida lo mejor está por venir. ¿Qué va a ser? Sabe Dios. Pero todo lo que va a venir va a ser mejor que lo que uno tuvo. Me encanta todo lo que dijiste y bueno, creo que tu carrera y no solo tu carrera, también tu forma de armar equipos o las consecuencias de ese equipo, de cómo se manejaron, de los valores que tuvieron, de haber peleado hasta el final, son un patrimonio para nosotros como país, para la gente que me escucha, que más que nada son gente de otra generación, en este contexto que seguimos peleando con problemas muy similares a los que nos llevaron a un corralito. Tremendo. Entonces,
invito a toda la gente a que lea el libro, pues es increíble todo lo que nos puede dar a nosotros como generación, y creo que parte de eso también es dejar legado para mí. Así que nada, quiero agradecerte por venir a Capital Argentino. Gracias por contar tu historia acá y me encantó, la verdad. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, porque a mí me encantó contarla. No me dan muchas oportunidades de contarla y eso es lindísimo. Lindísimo, lindísimo, lindísimo porque vale la pena y sigue valiendo la pena. Valió la pena. Gracias. Hecho por Marcos Torres Dugan. Si te gusta el contenido, podés ayudar compartiéndolo en grupos, redes sociales y suscribiéndote. Muchísimas gracias.